Bienvenidos a esta continuación del segundo día del curso Análisis de modos y efectos de falla como herramienta para la actualización de los planes de mantenimiento de los activos físicos. Específicamente, pues vamos a dar inicio al día 2, que se titula Manejo de datos para mantenimiento y confiabilidad. Elemento importante desde el punto de vista de contenido. Vamos a estar trabajando todo lo que es la parte conceptual asociada a lo que es la necesidad del manejo de datos para mantenimiento y confiabilidad. Este punto es un punto neurálgico en los procesos de implementación de confiabilidad general de toda la organización. ¿Por qué? Porque definitivamente las herramientas de confiabilidad necesitan datos. Sin datos realmente va a ser muy difícil obtener resultados creíbles, resultados con baja incertidumbre o resultados que puedan realmente aportar valor a la organización. Entonces, en ese sentido, el día de hoy, el día 2, en un 80% va a estar dedicado a profundizar en el uso de la norma ISO 14224. Vamos a conocer su estructura, sus elementos, cuáles son las herramientas que necesitamos para poder implementar adecuadamente las herramientas de confiabilidad y poder estructurar una base sólida de recolección de datos que es fundamental para tener éxito en ese proceso de implementación. Como recomendación, muchachos, es importante que mantengan abierta la norma ISO 14224-2016 que se les entregó en el material, de tal manera que vamos a ir viendo de alguna manera los contenidos y van a tener que entrar a las normas para detallar algunos elementos específicos. Eso como estrategia de dar a conocer y que manejen pues la norma, que es fundamental para cualquier mantenedor conocer. ¿Okay? Igualmente pues hay tres pasos adicionales o tres puntos adicionales que contiene este curso. Este segundo día, que ya entramos en la definición de lo que es el análisis de modos y efectos de falla y su interrelación dentro de la confiabilidad. ¿Cuál es la función de la MEF dentro de la implementación de confiabilidad? ¿Cuáles son los objetivos de la metodología de la MEF? ¿Okay? Y por último, pues vamos ya a tener este primer contacto con la norma UNE-IEC 60812, quien pues establece todas las premisas y el desarrollo metodológico. En esta parte del curso pues nos vamos a dedicar a conocer un poco como introducción, manera de introducción, el flujograma que propone la 60812 como una herramienta pues para ya el día 3 de este curso pues poder de alguna manera ya entrar a desarrollar cada uno de los elementos que conforman este flujograma. Entonces, bienvenidos al curso del segundo día y pues manos a la obra. La norma ISO 14224 tiene una estructura establecida para definir claramente los objetivos en cuanto a lo que es el manejo de datos para mantenimiento y confiabilidad. Entonces, vamos a conocer dentro de su estructura los 6 grandes procesos o tipo de información pues que de alguna manera ella plantea debemos ir desarrollando para poder entonces establecer lo que es un adecuado manejo de datos para mantenimiento y confiabilidad. Y plantea pues esos 6 grandes bloques, ¿no? La definición de los límites de batería o los límites del equipo, cómo establecer pues esa metodología, cuál es la recomendación de la norma que lo plantea, de tal manera que podamos homologar la manera de cómo se tratan los equipos o se subdividen los equipos de nuestra organización. Segundo aspecto, el procedimiento taxonómico, de tal manera de poder definir claramente la interconexión entre el tema económico y el tema técnico. La taxonomía es un elemento clave y es la base, es el elemento más importante que vamos a tocar hoy. Estructuralmente establecerlo es fundamental porque es la base donde va a descansar toda la estructura de la información de confiabilidad y mantenimiento. Entonces, muchos de los problemas de la información
que tienen muchas organizaciones obedece a una mala taxonomía. Por eso a este punto le vamos a dedicar especial atención, de tal manera que cada uno de ustedes pueda tener bien claro cómo se estructura, cómo se establece ese proceso taxonómico. Otro elemento importante dentro del manejo de datos para mantenimiento y confiabilidad están las definiciones de tiempo. Es un elemento bien importante porque, bueno, dos parámetros fundamentales para el manejo de confiabilidad y la disponibilidad, que estamos hablando del tiempo promedio entre fallas, tiempo promedio por reparar, identificar claramente cuáles son los tiempos que debemos medir para poder obtener esos parámetros son fundamentales, que es un elemento bien importante. ¿Cuáles son los datos para el estudio de fallas y mantenimiento del equipo? Eso es un elemento bien importante. Y a esta última parte de los datos de estudio de falla y mantenimiento y la interpretación y registro de datos de falla están asociados a lo que es el esquema taxonómico, es decir, es lo que llamamos en la infraestructura de la información que requerimos organizar para poder obtener esa data y poder establecerla adecuadamente en la organización. ¿Ok? Entonces, es un elemento bien importante dentro del proceso. Y por último, pues vamos a ver lo asociado a los requerimientos típicos de información. Es un elemento bien importante conocer para cada metodología de confiabilidad qué información necesitamos, desde el punto de vista de ubicación, desde el punto de vista de falla, desde el punto de vista de mantenimiento. Entonces, en esta última parte, pues vamos a específicamente está para todas las metodologías de confiabilidad, pero bueno, vamos a analizar el tema para lo que es la metodología de AMER. Vamos a conocer cada uno de esos detalles. El proceso de recopilación de datos de falla tiene un papel muy importante en los estudios de confiabilidad de una planta, ¿no? Y cuando hablamos de confiabilidad, muchachos, recuerden que estamos hablando de falla. La confiabilidad es de alguna manera la ingeniería de confiabilidad, es quien estudia el fenómeno falla, ¿no? Entonces es un elemento bien importante que tenemos que entender, ¿no? Y básicamente, fundamentalmente, estos conocimientos o el proceso de recopilación de datos se requiere fundamentalmente para suplir información de dos áreas. Primero, para la predicción y optimización de la confiabilidad de los nuevos diseños. Es decir, todos esos datos que nosotros vamos a analizar y almacenar es el comportamiento histórico de un activo. Por lo tanto, conocer ese comportamiento histórico, por supuesto, incorporar toda esa experiencia en los nuevos diseños es fundamental para el éxito futuro de nuestros diseños. Como segundo elemento, pues la evaluación de confiabilidad de los sistemas en operación. Es decir, saber ese histórico del comportamiento me va a permitir tomar decisiones como mantenedor proactivas antes de que el equipo falle. Conocer cuál es la probabilidad de que el equipo falle hoy, mañana, pasado, es un elemento fundamental que yo debo incorporar dentro de toda gestión proactiva de mantenimiento. Entonces, bueno, es importante pues dar respuestas de alguna manera a todas estas preguntas. ¿Qué activos realmente tenemos? Y parece muy sencillo, ¿no? Pero es una pregunta que el 95% de los profesionales de mantenimiento desconocen. Y si no conocemos la cantidad de activos, pues mucho menos vamos a poder satisfacer sus necesidades de mantenimiento. ¿Dónde están ubicados? Preguntarse cuál es el estado actual de un activo es un elemento fundamental que todo mantenedor debe conocer. ¿Por qué? Porque eso está asociado en primera instancia a la incertidumbre y a la toma de decisiones. Entonces, tomar decisiones de mantenimiento es un elemento fundamental para poder realmente aportar valor a la organización. Entonces, es un elemento, es una pregunta bien importante. Y de resto, pues, y como otras preguntas importantes, tenemos cuánta vida útil le queda a nuestros componentes. Eso es fundamental porque definitivamente va a establecer las estrategias de corto, mediano y largo plazo de mantenimiento. En cuanto a esa vida útil, es más importante reemplazarlo en este momento, todavía puede esperar. ¿Cuánto es el costo del ciclo de vida del activo? Y otro aspecto muy importante, ¿cuál es el valor
restante del activo. Estos dos elementos son fundamentales para tomar decisiones en cuanto a reemplazo, a cambio de tecnologías, en fin, en forma general. Eso es un elemento fundamental de la recolección de datos para mantenimiento y confiabilidad. De entrada, la ISO 55001 establece en su requerimiento 7.5, requerimientos de información, establece que como organización nosotros debemos básicamente recolectar o considerar los requisitos de información de nuestro activo. Entonces, habla, por ejemplo, de propiedades técnicas, físicas de los activos, habla de prestación de servicio de operaciones, niveles de servicio, objetivos de desempeño, características de desempeño, la gestión de mantenimiento históricos de fecha de mejores reemplazos, necesidades de mantenimiento futura, gestión de información de desempeño, datos de desempeño del activo, objetivo, mejora continua. En forma general, la ISO 55001 es muy clara en cuanto a los requerimientos y por supuesto que la ISO 14224 es la herramienta que da soporte en el cómo hacer eso que pide la ISO 14224, la ISO 55001 en su requerimiento 7.5. Cuando hablamos de datos de confiabilidad, existen tres grandes familias de datos de confiabilidad. Estamos hablando de los datos de operación, que son los datos reales, los datos que nos suministran los equipos en nuestro contexto operacional, ¿okay? Y son los datos idealmente necesarios para tomar decisiones reales y decisiones exactas sobre lo que está pasando en nuestros equipos. Es decir, conocer lo que exactamente está pasando pues, desde nuestros equipos es fundamental para tomar decisiones, buenas decisiones. Sin embargo, pues no siempre se tiene acceso a los datos, porque definitivamente no contamos con un sistema que nos permita obtener los datos de información reales de nuestros equipos. Entonces, realmente cuando no se tienen los datos, entonces no se pueden aplicar herramientas de confiabilidad. Pues no es así. Realmente los datos se obtienen en la medida que yo voy cerrando ciclos. Y cuando no tengo información, como en muchos de los casos, pues yo tengo que acudir muchas veces a datos genéricos. Entonces, parte de lo que vamos a ver el día de hoy también es que existen unas bases de datos genéricos. De hecho, el día de ayer trabajamos con unas bases de datos genéricos de OREDA, ¿recuerdan? Y hoy vamos a entender un poco todo eso de dónde vino lo que vimos ayer y vamos a estar conociendo entonces esa parte de datos genéricos que están asociados a bases de datos específicas, a opiniones de expertos, en fin, hay una serie de datos que pueden ser utilizados en confiabilidad y mantenimiento, pero bueno, que al mismo tiempo su uso incorpora incertidumbre a los modelos, que es un elemento bien importante. Y un tercer tipo de datos están asociados a los datos de ensayo. Es decir, yo puedo someter el equipo a una simulación de su proceso operacional y en determinada cantidad de tiempo pues yo puedo obtener datos del comportamiento de ese equipo a futuro. Y esos son datos válidos también para los procesos de confiabilidad. ¿Okay? Entonces, bueno, la ISO 14224 nos establece la plataforma para tomar adecuadamente los datos de operación de nuestro sistema. ¿Qué debemos establecer? Y eso es parte de lo que vamos a estar estableciendo o analizando en la norma británica, europea, ISO 14224. ¿Okay? El BS, el British Standard, es una norma, un estándar europeo, básicamente que corresponde al sistema ISO de estandarización y es la 14224, que está asociada a la recolección e intercambio de datos de confiabilidad y mantenimiento de los activos físicos para la industria del petróleo, petroquímica y gas natural. Fundamentalmente importante aclarar que esta norma fue desarrollada para todo lo que es la familia de equipos de la industria del oil and gas. Sin embargo, todos estos conceptos son aplicables a cualquier proceso, a cualquier modelo, a cualquier área de negocio.
¿ok? Es un elemento bien importante. Entonces, todos estos conceptos pueden ser extrapolados a cada uno de los negocios de cada uno de ustedes como participante en este curso, ¿ok? Eso es un elemento bien importante dejarlo claro. Básicamente, el uso de la norma se centra en dos aspectos principales. Primero, establecer los requisitos de datos que deben recopilarse para su uso en diversas metodologías de análisis. Es decir, la norma asegura el uso de esta metodología, el uso de la norma y de los planteamientos de la norma va a asegurar obtener los datos para la aplicación de las diversas metodologías de confiabilidad. Cuando hablamos de las diferentes metodologías, estamos hablando de la MEF, que es parte de este curso, pero estamos hablando del análisis causa-raíz de falla, estamos hablando del análisis del costo del ciclo de vida, estamos hablando de inspección basada en riesgo, estamos hablando de análisis de criticidad, en fin, todas estas metodologías de optimización de inventarios, por ejemplo, todas las metodologías de confiabilidad requieren de datos. Y esta norma pues establece la estructura para obtener esos datos. Es un elemento bien importante. Como segundo aspecto, esta norma establece un formato de datos estandarizados para facilitar el intercambio de datos de confiabilidad y mantenimiento entre plantas, propietarios, fabricantes y contratistas. Es decir, esta norma establece una especie de patrón donde definitivamente todo el mundo va a llamar las cosas de la misma manera. Esa es la ventaja de establecer esta estructura. Donde ya está homologado definitivamente cada uno de los elementos, cómo se van a llamar cada uno de los conceptos desde el punto de vista de mantenimiento. Todo eso va a permitir entonces que definitivamente toda la data de una organización tan grande como una industria petrolera, como una industria farmacéutica, como una industria de la salud, pueda estar homologada dentro del proceso. Y para que esa data de empresas o industrias tan grandes, de sectores tan grandes, sea coherente, tiene que estar homologada la manera como se va a recoger. Y eso es parte de lo que la ISO 14224 nos ofrece. En este flujograma que vamos a ver, básicamente se plantea el proceso de retroalimentación del análisis de datos y recopilación para confiabilidad y mantenimiento. Y miren cómo funciona, ¿no? Es fundamental que exista un repositorio de datos. Es decir, vamos a contar con un sistema o un CMMS, un software de mantenimiento debidamente estructurado, ¿verdad? Donde identificamos claramente cómo se va a recolectar la data. Y eso es lo que hace la ISO 14224. Preparar este repositorio de datos, de tal manera que podamos entonces, ese repositorio de datos, a partir de él, poder entonces establecer el análisis, los análisis de data para poder aplicar los conceptos. Entonces, veamos cómo funciona. Formalmente, pues, los equipos se diseñan y se construyen de una manera tomando en cuenta información de diseño, información de mantenimiento, información necesaria para el diseño de los equipos. Esos equipos, una vez que se compran, se diseñan, se ponen en operación, ¿ok? Se operan y mantienen, ¿ok? Esa operación y mantenimiento, pues bien sea, si es eficiente o deficiente, si la operación es eficiente o deficiente, va a generar un comportamiento de esos equipos en la etapa de operación y mantenimiento, y donde vamos a poder entonces conocer eventos asociados a fallas y eventos asociados a mantenimiento. Todo eso va a ser capturado en ese repositorio de datos que ya hablé anteriormente. Ese repositorio de datos me va a dar la información para yo analizar, por supuesto, este comportamiento de mantenimiento y este comportamiento de falla que está asociado a un proceso de operación y mantenimiento que a su vez está asociado o interconectado con ese proceso de diseño. Por supuesto, este análisis me va a permitir, a través del análisis de confiabilidad y de las diferentes herramientas, por supuesto, establecer un proceso de retroalimentación a ese proceso de operación y mantenimiento a través de ajustes y modificaciones de los procedimientos de mantenimiento o la manera como estamos mantenimiento. E igualmente, y operando, por supuesto, e igualmente
incorporando conceptos de mejora en lo que es la operación y mantenimiento como resultado del análisis de esta data que hemos recolectado. Por supuesto, todos estos análisis sirven también de retroalimentación al proceso de diseño y manufactura, de tal manera de que todas estas fallas y estos eventos de fallas sean tomados en cuenta en ese nuevo diseño y manufactura. ¿Para qué? Para que ese equipo venga vacunado contra los virus que no había estado vacunado. ¿Lo vemos? Entonces, bueno, eso es un elemento bien importante y es parte de lo que la ISO 14224 nos plantea que debemos tomar en cuenta y muestra la importancia pues, de la recolección de los datos para mantenimiento y confiabilidad. Como elemento importante, pues ya dentro de esa estructura, lo primero que establece la ISO 14224 es el establecimiento de los límites de equipo. ¿Qué consideramos un equipo y cuáles elementos de un equipo que está conformado por diferentes estructuras, por diferentes unidades, lo conforman? Y eso es importante definirlo y es el primer paso. ¿Por qué? Porque a lo largo de toda la organización, bien sea si somos la industria petrolera, bien sea si somos la industria manufacturera, bien sea somos la industria de salud, todos dentro del proceso, dentro del nivel industrial, debemos estructurar el límite de nuestros equipos igual. Eso es fundamental para que nuestra data sea coherente, para que podamos aplicar la ISO 14224 y todo lo demás que viene sea coherente. Es decir, esta es la base de nuestro proceso, la definición de los límites de equipos, ¿ok? Entonces, los límites de equipo, ¿en qué consisten? Pues una descripción clara de los límites de cada equipo es imprescindible para recopilar, fusionar y analizar datos de confiabilidad y mantenimiento en diferentes industrias, plantas o fuentes. Entonces, lo que les decía, esto va a homologar la manera de cómo llamamos y cómo cómo están estructurados nuestros equipos. Eso es fundamental y todo el mundo en la organización debe hacerlo de la misma manera. Esto también facilita la comunicación entre operadores y mantenimiento. Por supuesto, tener claramente establecido las unidades, tener claramente establecidos los ítems mantenibles, va a permitir que cada quien llame de la misma manera un componente y evitar ese gran dolor de cabeza que desde operaciones llaman el equipo de una manera o la parte de una manera. En ingeniería lo llaman igual de una manera. Desde mantenimiento lo llamamos de una manera. Al final, dentro de la organización, un mismo equipo puede tener diferentes nombres, diferentes seccionamientos, siendo la misma organización. Entonces, de no existir estos límites debidamente establecidos, la fusión y el análisis que hagamos, pues se basarán en datos incompatibles. Eso es un elemento bien importante y este es el corazón el por qué debemos establecer los límites de batería de nuestros componentes. En la página 81 de la ISO 14224 ya se establecen los límites que están contenidos. Entonces aquí vemos un ejemplo específico. Esto es una bomba, ¿ok? Esto que llamamos es el límite de una bomba. Para una bomba, la ISO 14224 plantea que la bomba, el límite de batería de la bomba solamente va a contener 5 unidades, ¿ok? 5 unidades. Y entonces podemos ver que este proceso de seccionamiento puede obedecer para estos 4 tipos de bombas, para bombas centrífugas, bombas reciprocantes o bombas rotativas. ¿Ok? Decimos entonces que cada una de esas bombas está conformada por subsistemas. Entonces, y esos subsistemas, cada subsistema está conformado por ítems mantenibles. Entonces ya vemos que esto está interconectado y lo vamos a ver más adelante en el punto que viene, que es la taxonomía. Ya los niveles 6, que es el equipo, ya el nivel 7, que son las subunidades, y ya el nivel 8, que son los ítems mantenibles, si yo hago la sistematización, la subdivisión de la norma, bajo lo que plantea la 14224, ya tengo los niveles 6, 7 y 8 de la taxonomía establecidos. No tengo que inventarlo, ¿lo ven? Entonces, esta es una gran ventaja de nuestros procesos. Entonces, los invito, y esta información, por supuesto, está dentro de la norma para diferentes tipos de equipos.
para diferentes tipos de equipos. Vamos a conocer. Entonces, en este caso, para el efecto de la norma, los límites dejan fuera el conductor. Por ejemplo, la bomba solamente forma parte de la bomba lo que llamamos el reductor, del reductor adelante. El sistema de bombeo, el sistema de control y monitoreo, si existe sistema de lubricación y varios. ¿Okay? Lo que son las válvulas de entrada y salida quedan fuera. E igualmente el conductor, es decir, el motor, la turbina, el motor reciprocante, todos estos elementos quedan fuera de la bomba porque son considerados otro equipo. ¿Okay? Los invito entonces a abrir la norma en la página 60. Vamos a ir a la página 60 y vamos a conocer la tabla 6, los diferentes equipos o niveles o clases de equipos que están representados en la norma y que tenemos para las diferentes clases de equipos. La norma plantea la subdivisión. Vamos a conocerlos. Dijimos entonces que en la página 60, en la página 90, si no me equivoco, ¿okay? A nivel de la página 60, perdón, a nivel de la página 60, a nivel de la página 60 de la norma, todos vayan a la página 60 de la norma, ¿ok? Y vamos a ver entonces en la tabla A4, ¿ok? Por ejemplo, la categoría equipo, equipos rotativos. Ahí como equipos rotativos, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos sopladores y ventiladores, tenemos centrifugadores, tenemos máquinas de combustión, tenemos compresores, generadores eléctricos, motores eléctricos, turbinas a gas, expansores de líquido, mezcladores, bombas, turbinas de vapor, turboexpansores. Recuerden que estamos dentro del Oil and Gas. Esta norma fue desarrollada para el Oil and Gas y por eso todos los equipos que aquí van a ver son equipos que encontramos dentro de estos procesos. Para nosotros, si nuestros equipos no están aquí, ¿qué pasa? Pues vamos a tener que desarrollarlos, vamos a tener que incorporarlos, vamos a tener que definir su sistema y vamos a tener que definir sus actos mantenibles, pero bajo este concepto. Sin embargo, pues, ¿dónde no hay un compresor? ¿Dónde no hay un motor eléctrico? ¿Dónde no hay una bomba? ¿Ok? Entonces, bueno, estos son algunos de nuestros equipos, estoy seguro van a estar establecidos acá. ¿Ok? Es un elemento bien importante. Como aspecto, pues aquí hay algunas normas que manejan el diseño y el mantenimiento y operación de los diferentes equipos. Entonces aquí les da eso como información. E igualmente están dentro de la categoría de equipos mecánicos. Entonces habla de correas transportadoras, elevadores, grúas, filtros o intercambiadores de calor, calderas y calentadores, brazos de carga, tuberías en mar abierto, recipientes a presión, silos, en fin, tanques de almacenamiento, torres, winches. La parte eléctrica, pues están convertidores de frecuencia, terminales, cables y terminales de potencia, transformadores de potencia, ¿ok? Y así, safety control, sistemas de control y seguridad, en fin, todos esos elementos. Entonces, es importante entonces que entendamos pues que la norma ISO 14224 ya tiene establecido este proceso de seccionamiento de los equipos para todas estas familias de equipos. En conclusión, si dentro de mi familia de equipos, dentro de mi proceso, no existe uno establecido acá, pues yo tengo que desarrollar el equipo, el nivel 7, que es la subdivisión o sistemas que conforman ese equipo, y los sites mantenibles que conforman cada uno de estos sistemas. ¿Ok? Entonces, bueno, con esto pues cerramos el punto asociado a lo que son límites del equipo. Continuando con el desarrollo y dándole a conocer el segundo cuerpo que conforma
la norma ISO 14224, vamos a hablar entonces del tema de taxonomía. Y ya vamos a conocer de alguna manera cuál es ese procedimiento y cuáles son los elementos que debemos tomar en cuenta para poder aplicar estos conceptos que plantea la norma. Por definición, la taxonomía es la ciencia y los principios utilizados para la clasificación consistentes de un grupo o subgrupo de objetos técnicos. La taxonomía es una clasificación de las instalaciones, sistemas y equipos con el objetivo de facilitar la gestión de activos, monitorear su comportamiento y así como la planificación y ejecución de su mantenimiento y de actividades integradas en un sistema ordenado de grupos de familia. Como lo dice este enunciado, la taxonomía es la base de un proceso de gestión de activos. ¿Por qué? Porque realmente interconecta el tema gerencial, es decir, el tema de ubicación con el tema técnico asociado a la conformación del equipo. ¿Y qué va a permitir la taxonomía? Pues definitivamente va a permitir poder establecer, por ejemplo, seguimiento de costos, va a permitir igualmente seguimiento a comportamientos en equipos similares en otras plantas o en las mismas plantas, hacer estudios de modos de falla, en fin, el proceso taxonómico es el elemento fundamental y en todo proceso de implementación de un sistema de gestión de activos, parte de lo primero que se requiere es la evaluación o la implementación de un sistema taxonómico que permita hacer ese seguimiento de costos, ese seguimiento técnico. Eso es un elemento bien importante que deben tomar en cuenta. La clasificación taxonómica ha sido diseñada para permitir la clasificación consistente de todo equipo y hasta componentes relevantes para el proceso. La aplicación de la taxonomía de equipos asegura que se utilicen códigos homologados para describir los mismos objetos, las mismas observaciones sobre actividades relacionadas con trabajos de mantenimiento, tanto en un mismo sitio como entre diversos sitios, regiones, zonas y divisiones. ¿Qué significa esto? Pues que la taxonomía al mismo tiempo tiene que ir acompañada de lo que llamamos un catálogo de fallas. Esos catálogos de fallas, ¿qué son? Bueno, son básicamente las reglas, cómo vamos a llamar las cosas en la organización. Y todo eso debe estar vaciado, tanto la taxonomía como estos catálogos de fallas deben estar vaciados en el software que se maneja, en el CMMS. Eso es un elemento bien importante, ¿ok? Porque es lo que va a permitir definitivamente poder establecer ese molde para homologar la manera de cómo se llaman las cosas en la organización y que a futuro todos los análisis que tengamos puedan ser coherentes. ¿Por qué? Porque bueno, estoy utilizando la misma data de diferentes plantas, de diferentes instalaciones, de diferentes procesos para poderlas analizar. Y si no están homologadas, realmente va a ser imposible poder entenderla o poder analizarla o poder realmente extraer de ahí datos de información valiosa para poder hacer análisis. ¿Ok? ¿Para qué desarrollar un proceso taxonómico? Bueno, existen varias razones. Primero, utilización de códigos homologados, es decir, en el software de mantenimiento hay una estructura que me permite homologar la manera de cómo registramos, cómo llamamos y cómo identificamos nuestras ubicaciones técnicas, nuestras plantas, hasta nuestros componentes mantenibles. ¿Okay? Mejorar administración de las tareas, por supuesto. Una sistematización de esta manera me va a permitir pues, poder conocer la interrelación entre fallas y plantas, entre costos y procesos, en fin, toda una serie de facilidades en cuanto a lo que es la ejecución de tareas. Apoyos para ingeniería y mantenimiento, por supuesto, porque me va a permitir hacer análisis de datos y los datos van a tener ahora sí un valor, van a tener una coherencia. Apoyo en las áreas de finanzas, por supuesto. ¿Por qué? Porque al tener yo establecido una interconexión entre instalaciones, negocios y equipos, yo voy a poder entonces identificar cuánto estoy gastando en cada equipo y que ese costo se va a reflejar por unidad, por planta, por proceso, por modelo, por negocio.
Entonces, interconecta el tema técnico con el tema financiero, lo acabamos de decir, y soporta una gestión de activos orientada al negocio. Por supuesto, ¿qué es la gestión de activos? Es la estrategia organizada para buscar oportunidades de generación de valor. Entonces, este proceso taxonómico es clave en este proceso de implementación de cualquier sistema de gestión de activos. Acá lo presento, muchachos, esta es la pirámide taxonómica. Esta pirámide taxonómica está conformada, de acuerdo a la ISO 14224, por 9 niveles que se subdividen en dos grandes procesos. Un nivel de ubicación o localización, ¿ok?, que está asociado a los 5 primeros niveles, que está asociado a industria, ¿ok?, al negocio per se. Si es salud, pues la Caja Costarricense de Seguro Social. Si es el sector oil and gas, pues es PDVSA, Petróleos de Venezuela. Es la organización, la empresa macro del proceso. Esa empresa macro está conformada luego por categorías de negocios. Por supuesto, hay negocios específicos, es decir, el sector de cuidado de la salud, el sector de pensiones, refinación o el proceso de producción y extracción y producción. Luego, ese segundo nivel se subdivide en instalaciones, es decir, ahora cada uno de esos procesos puede estar conformado por la refinería A, la refinería B, ¿okay? Exploración y producción asociado a la planta compresora o el sistema de bloque 5 de desarrollo, o si esa de alguna manera las diferentes instalaciones que puedan estar conformando. Muchos de estos procesos están conformados entonces por plantas y unidades, que es el nivel 4, ¿ok? Y por último, pues cada una de esas plantas o unidades deben desglosarse por sección o sistemas, ¿ok? Un elemento importante es que esto es una guía y yo puedo subdividir, no está escrita en piedra, es decir, yo puedo incorporar procesos porque específicamente en mi área yo necesito establecer pues otra sección porque eso me facilitaría el proceso. Eso es válido, ¿ok? Eso es un elemento válido. Importante pues que podamos mantener ese proceso de interconexión a nivel de todos los procesos. Y de esa manera tenemos entonces todo lo que es el proceso taxonómico de la localización. Una vez que ya tengo la localización, entramos en el proceso de el equipo y la subdivisión de los equipos. Y ellos lo plantean en 4 niveles. Primeramente, la unidad. Segundo, las subunidades, es decir, un equipo, los sistemas que conforman ese equipo. Luego, los componentes mantenibles que usa o que están subdivididos o que forman parte de ese subsistema, y por último las partes o repuestos, ¿no? Un elemento bien importante entonces en toda esta cadena es que en este proceso de subdivisión de equipos, el nivel 6, el nivel 7 y el nivel 8 ya están establecidos en la ISO 14224, cuando definimos arriba este primer punto que vimos asociado a la subdivisión o los límites de cada equipo. Recuerdan eso, ¿verdad? Entonces es un elemento bien importante que nos apoyarnos en la ISO 14224 nos va a permitir tener ya prácticamente el 50% del trabajo desarrollado dentro del proceso. Y el resto queda la parte más fácil, que es definir la parte de ubicación. Como elemento importante, entonces sabemos que ¿por qué es importante llegar hasta el nivel 8 del ítem mantenible? Porque el ítem mantenible es quien se deteriora, es quien va a recibir el mantenimiento. Allí es donde afectan los mecanismos de deterioro, ¿lo ven? Mientras que el nivel 6 es importante tenerlo porque está asociado al equipo, y es donde se reflejan los modos de falla, ¿lo ven? Entonces, parte de lo que vamos a lograr con este proceso es asegurar que todas esas actividades de mantenimiento que yo ejecuté al ítem mantenible estén reflejadas. ¿Y por qué es importante? Porque, por supuesto, hay ítems mantenibles que son los que mayor peso tienen en el proceso de deterioro de un componente. Y si yo llego solo hasta el nivel 6, no voy a poder hacer análisis
técnicos, análisis de ingeniería, de confiabilidad, análisis de modo y efectos de falla, no voy a poder identificar causas raíces de por qué ese componente está fallando, porque no lo voy a poder, el sistema no está preparado para poder llegar hasta ahí, ¿lo ven? Y de ahí la importancia de llegar al ítem mantenible, ¿ok? Entonces, si llegamos solo hasta el nivel 6, por supuesto, todo lo que haga al equipo va a estar reflejado solamente a nivel de equipo. Entonces, bueno, la bomba falló, es lo que voy a ver, pero no sé más abajo por cuál fue el ítem que mantenimiento tocó, cuánto gastó, cuál fue la reparación que se hizo, con qué frecuencia se cambió. Todos esos elementos, es un elemento bien importante, pues, y ese es el corazón de lo que es la taxonomía, ¿ok? Es un proceso que me va a permitir entonces homologar la manera de cómo llamamos las cosas de nuestra organización. Esta tabla, la tabla de la página 40 de la norma, está asociada a los parámetros de mantenimiento y confiabilidad y su relación con la taxonomía. Y es lo que les decía, aquí por ejemplo, el impacto de las fallas en la seguridad, bueno, uno los busca porque generalmente una falla, una explosión, un incendio, uno lo ve, pues es a nivel de planta, ¿lo ves? Los mecanismos de falla, por supuesto, aquí se interconectan con el equipo. De hecho, X es la interconexión por defecto principal. Los mecanismos de falla se interconectan con los componentes mantenibles. ¿Lo ven? Vamos entonces a tratar de fijar estos conceptos con un ejercicio práctico, estos conceptos de taxonomía, ¿okay? Vamos a hacer un ejercicio práctico de una experiencia específica y luego al final pues va a haber una asignación. La asignación de este día de trabajo va a ser esta asignación, esta tarea que vamos a ver. Voy a explicarla, cómo se ejecuta y ustedes van a tener que desarrollarla. Entonces, Oleana es la consolidación corporativa del grupo de empresas antes conocido como Grupo Alzamora. La integración crea un encadenamiento productivo enfocado en la sostenibilidad desde el cultivo de la palma hasta la exportación, pasando por la extracción y refinación de diferentes productos de la palma. Oleana es una empresa de negocio aceitero, está conformada por 4 líneas de negocio: extractoras, unidad de servicio al proveedor, comercialización y refinación. El negocio de refinación está conformado por 2 centros de proceso: refinación y fraccionamiento, los cuales por su tamaño pueden ser considerados una planta o instalación. Realmente son 2 centros, 2 plantas nada más, donde pues tienen el mismo concepto de que si fuese una instalación. El centro de proceso de refinación, una de estas plantas, está conformado por 3 sistemas: pretratamiento, blanqueo, desorización. Esos son los tres grandes sistemas que está conformado el proceso de refinación. Para efectos de este ejercicio, asumamos que existen solo 3 clases de equipos dentro de ese proceso, dentro de cada uno de estos sistemas: bombas, instrumentos y válvulas. Se pide desarrollar los niveles taxonómicos requeridos y la codificación, tomando en cuenta los 5 niveles de ubicación y los niveles requeridos por el equipo bombas. ¿Okay? Es decir, vamos a definir para la parte de bombas, pues el nivel taxonómico 6, el nivel taxonómico 7 y el nivel taxonómico 8, apoyándose para ello en los límites establecidos por la 14224. ¿Okay? Llevando el análisis hasta el ítem mantenible. ¿Okay? Vamos entonces paso a paso a ir desarrollando ese proceso de codificación. Vemos entonces que el primer paso dentro de este proceso de codificación es el negocio. ¿Quién es el negocio? Oleana. ¿Okay? Entonces, lo vemos acá. Es decir, Oleana
es el negocio. ¿Y qué es lo que se hace? Bueno, básicamente establecer un proceso. Lo que vamos a establecer un código de 8 grandes elementos, ¿ok? Donde cada elemento va a corresponder, pues este ítem mantenible va a ser el último elemento y va a tener un código de 8 grandes integrantes asociados al sistema, al equipo, a la sección, a la planta, a la instalación, al negocio y a la industria. Entonces, el primer código, bueno, por supuesto, es el negocio, es Oleana. Generalmente, bueno, uno decide, uno toma los dos primeros, puede tomar los dos primeros, puede tomar el primero, el segundo, o el que ustedes consideren que describe la industria. En este caso, pues, para el ejercicio, yo tomé EO como el negocio subsidiario de Oleana. Oleana, la descripción es Oleana. Y Oleana está conformado, como lo dijo el ejercicio, por 4 líneas de negocio: extractoras, unidad de servicio al proveedor, comercialización y refinación. ¿Cómo represento eso? Pues ya entonces estamos asociados al nivel 2. Entonces, imagínense que esta es una hoja Excel y ya en la primera línea pues construí el nivel 1, que es organismo subsidiario, que es Oleana. En el segundo nivel taxonómico está la línea de negocio. ¿Cuáles son? Las 4 que planteamos: extractoras, unidad de servicio al proveedor, comercialización y refinación. Entonces ven acá que seguidamente conecté el código EO con las primeras letras de cada una de las unidades. Vemos entonces acá cómo la unidad asociada a extractoras quedó como EO Extra. La unidad del servicio al proveedor quedó como EO USP, unidad de servicio al proveedor. La comercialización, EOCOM, y la refinación, EOREF. ¿Ok? Entonces ya construimos ese primer código global que contiene a la industria y a la categoría del negocio. Y como vemos, como hay 4 negocios en la organización, pues son 4 códigos que van a mantener. Ahora, cada uno de esos códigos, por supuesto, va a estar conformado por instalaciones, unidades, sistemas, equipos, subunidades y componentes mantenibles. ¿Ok? El siguiente paso es el nivel 3. El negocio de refinación está conformado por 2 centros de proceso: refinación y fraccionamiento, los cuales por su tamaño pueden ser considerados una planta o instalación. Vamos a ver cómo entender eso a nivel 3. Aquí vemos entonces cómo las 2 plantas, los 2 centros de proceso, el centro de proceso 1 de fraccionamiento y el centro de proceso 2 refinación, ¿ok? Esos 2 centros de proceso que pertenecen a refinación, ¿ok? Pertenecen a refinación. Vemos entonces que dicen que son la misma definición del enunciado. Me dice que el negocio de refinación, ¿ok?, está conformado por 2 centros de proceso: refinación y fraccionamiento, los cuales por su tamaño pueden ser considerados una planta. Entonces aquí vemos entonces cómo ese proceso de instalación o plantas de unidad que son en nivel 3 o 4 es el mismo en este caso. ¿Ok? Entonces ya yo tengo creado de alguna manera hasta este momento, ¿verdad?, el centro, el negocio, ¿verdad?, las categorías del negocio, y ahora voy a crear refinación y fraccionamiento, el centro de proceso. Entonces me va a quedar como EOREF, que pertenece a refinación, ¿lo ven? Va a tener 2 procesos: el centro de procesos 1 de fraccionamiento, que lo llamé FRAC, y el centro de procesos 2 de refinación, que lo llamé REF. Entonces, hasta este momento, el nivel 4 asociado está identificado con el código EOREF, FRA y EOREF, REF. ¿Lo ven? Seguimos entonces con el siguiente nivel. Dice: el centro de proceso de refinación está conformado por 3 sistemas: pretratamiento, blanqueo y desolización. Entonces, bueno, vamos al centro de proceso, ¿verdad?, sección o sistema, es decir, la planta o unidad que acabamos de desarrollar,
que en este caso es refinación, la planta de proceso refinación, está conformada por tres grandes procesos. Entonces, pretratamiento, bloqueo y desodorización. Entonces tengo EO-REF, que pertenece a refinación, con el proceso de pretratamiento, que es pretratamiento, que es pretratamiento. La planta, el mismo proceso de refinación está conformado por otra sección, otro sistema que es blanqueamiento. Y por último, pues está desodorización, que lo llamé DES. Entonces, aquí están estos tres procesos de refinación que son pretratamiento, bloqueo y desodorización en el proceso taxonómico o nivel 5. ¿Okay? Ya en este momento logré establecer los códigos para la localización. Lo ven que están del 1 al 5. Ya el siguiente paso está asociado a lo que son los equipos. ¿Ok? Está asociado a lo que son los equipos. Entonces, ¿qué me dice de los equipos? Dice, para efecto de este ejercicio, asuma que existen solo tres clases de equipo: bomba, instrumento y válvulas. ¿Ok? Vamos entonces a identificar claramente lo que son las clases de equipos. Un elemento importante acá que se dan cuenta es que el nivel 6, la taxonomía plantea la unidad o el equipo. Aquí es conveniente incorporar un subsistema que yo llamo 6.1 que está asociado a las clases de equipo. ¿Eso por qué? Porque eso me va a permitir poder, cuando yo esté en el sistema, interconectar. Por ejemplo, yo quiero analizar cómo es el comportamiento, cuáles son los gastos a nivel de bombas. Yo tengo una clase que es bomba y voy a poder filtrar por ahí. Y me va a jalar todas las bombas que puedan existir en la organización. Si eso no está, por supuesto, me va a dificultar el análisis por tipo o por clase de sistema. Eso es un alerta bien importante. Entonces, bueno, en ese nivel 6, a nivel entonces del proceso de refinación, y aquí como lo vemos, el proceso de pretratamiento, y a nivel de refinación, vamos entonces a colocar para cada proceso, ¿ok? Que está el refinación, el de pretratamiento. Entonces aquí coloco para pretratamiento las tres clases de equipos que tengo: bomba, instrumentos y válvulas, ¿ok? Que es bomb, inst y valve, ¿ok? Seguimos entonces con el ejercicio y ahora sí, se pide desarrollar los niveles taxonómicos requeridos y la codificación tomando en cuenta los 5 niveles de ubicación y los niveles requeridos para los equipos bombas. Recuerden, vamos a trabajar solamente con bombas, apoyándonos para ello en la definición de los límites establecidos por la ISO 14224. ¿Cuáles son esos límites? Pues esos límites son estos que vamos a ver acá, ¿no? Ya lo vamos a ver. Es que lo tengo todo oculto y me está presentando problemas la presentación. Pero bueno, acá está. Entonces vemos, entonces como 6.2, ahora sí, ya tengo como clase de equipos, bombas, instrumentos y válvulas. Tengo entonces, ahora sí, el 6.2, ¿quiénes son? El 6.2 es bomba, ¿eh? Y ya esto me interconecté con la 14224. Ya tengo bombas. Ya tengo el nivel 7, que son los subsistemas. Una bomba está conformada por el sistema de transmisión, por la unidad de bombeo, por la unidad de control y monitoreo, por la unidad de lubricación y varios o misceláneos. ¿Okay? Y aquí vemos el límite establecido por la norma. ¿Cómo queda el tema? Entonces, bueno, ahora sí, en la unidad 6, que estaba asociada a pretratamientos, recuerdan que es el último sistema, está conformado por la bomba de transferencia 1, por la bomba de transferencia 2, por la bomba de transferencia 3, por el instrumento X1 sistema neumático y por la válvula de alivio 30301. Aquí quedó la codificación para esos tres equipos que forman parte de este sistema de pretratamiento. ¿Ok? Aquí está. Entonces, aquí están los tres equipos. Este equipo es una bomba que pertenece a la clase de equipo bomba y pertenece al sistema de tratamiento de la planta de refinación, del negocio de refinación de Oleana. ¿Lo ven?
Ok, ya llegamos hasta la bomba anteriormente, recuerdan, ¿no? Ya llegamos hasta la bomba de transferencia 1, que es la BT1, ¿ok? Vemos entonces ahora que esa bomba de transferencia 1, ¿verdad? La voy a subdividir y voy a establecer un código ¿para quién? Para los subsistemas de esa bomba o para los sistemas de esa bomba. ¿Cuáles son esos sistemas de acuerdo a la taxonomía? Entonces, transmisión de potencia, sistema de bombeo, son 5. Entonces, esos sistemas los vemos acá. Entonces, para la bomba de transferencia 1, el PW1, que es Power Transmission Bomba 1. El PU1 es Pump Unity, el sistema de bombeo de la bomba 1. Y así voy construyendo para cada uno de los elementos de ese sistema, de ese equipo. ¿Ok? Luego de eso, pues de hecho estamos a nivel 7. Estamos a nivel de subunidad. Luego de eso, pues ahora sí, ahora vienen los ítems mantenibles de cada uno de los sistemas que planteamos. ¿Lo vemos? Entonces, bueno, vemos acá que para la unidad que habíamos dicho, Power Transmission 1, que era PW1, ¿ok? Aquí vemos para PW1 voy a conformar los ítems mantenibles que conforman PW1, la bomba. Entonces aquí está la caja reductora, el rodamiento, el sello, los acoples y las correas en el caso de que existan, ¿no? Entonces aquí está PW1 y entonces PW1 es el componente, es GB, la caja reductora, el PW1 Berry, Seals, SE, Coupling to Driver, Coupling to Driver Unity, Coupling to Driver y BS, Belt. ¿Ok? O sea, de esta manera, ¿qué logramos? Bueno, aquí lo vemos. ¿Cómo pudimos entonces interconectar? Este reductor pertenece a la unidad de bombeo de la bomba de transferencia 1 que forma parte de la clase de equipo bombas que pertenece al sistema de pretratamiento del centro de proceso de refinación que pertenece a la refinación como negocio de la planta, del proceso de negocio de refinación de la planta oleana. ¿Ok? Eso es lo que nosotros vamos a entregar a los programadores de nuestros sistemas de tal manera que podamos interconectar esto con cada equipo y con cada ítem mantenible. Ustedes dirán, ¿esto es mucho trabajo? Sí, es mucho trabajo, pero los beneficios que esto va a aportar al proceso va a hacer que se nazca un sistema bien, que nazca recto, que nazca como debe ser. Eso es un elemento bien importante, ¿ok? Entonces, ya para cerrar este tema, y esta es la asignación número 2 que quiero que desarrollen, ¿ok? Entonces, tomando en cuenta el ejercicio anterior que acabamos de hacer, ya está desarrollado, y para que ustedes fijen estos conceptos, vamos a transcribir estos resultados de la taxonomía a una hoja Excel, donde ustedes van a observar y a practicar los conceptos estudiados en este tema. Para eso, pues se le entregó una hoja Excel que está dentro de esta carpeta que se llama hoja de trabajo asignación 2, vayan ahí, la abren y desarrollan el ejercicio donde está el modelo ya desarrollado y ustedes lo que yo quiero es que construyan esa pirámide taxonómica, esa interconexión en Excel, que es lo que realmente se hace en la práctica, ¿ok? Entonces, manos a la obra y cualquier duda pues lo vamos a saber el día de mañana en nuestro encuentro sincrónico. Éxitos. El tercer punto asociado a lo que es el manejo de datos para mantenimiento y confiabilidad como sección dentro de la norma obedece a las definiciones de tiempo. Vamos a entender un poco de qué trata este tema. Las definiciones de tiempo dentro de el análisis de datos para mantenimiento y confiabilidad tienen una importancia específica. ¿Por qué? Porque, bueno, definitivamente existen dos indicadores claves desde el punto de vista de mediciones de tiempo que están asociados a la confiabilidad y a la mantenibilidad. Y estamos hablando del tiempo promedio entre fallas y el tiempo promedio por reparar. Cuando hablamos del tiempo promedio entre fallas, estamos hablando de la confiabilidad de un sistema. Es decir, mientras ese tiempo es más corto entre elementos,
el tiempo entre fallas es más corto, es más pequeño, significa que es un equipo que falla mucho, es un equipo que tiene muy baja confiabilidad. Mientras que el tiempo promedio por reparar, mientras más largo es ese tiempo, significa que la organización de mantenimiento está afectando la mantenibilidad, es decir, y ambos procesos, ambos tiempos, es decir, el tiempo promedio entre fallas y el tiempo promedio por reparar, afectan la disponibilidad. ¿Lo ven? Entonces, la importancia que tiene la definición adecuada de los tiempos para poder medir eficientemente estos elementos de tiempo. ¿Sí? En la tabla 4.1 de la norma se establece, en la tabla 4, página 41, se establece un poco la clasificación de esos tiempos. Entonces aquí vemos cómo el tiempo total el tiempo total de actividad de un componente, de un activo, se divide en dos grandes tiempos. Si yo sumo el tiempo que está fuera de servicio más el tiempo que está uptime, el tiempo en servicio operando adecuadamente, la suma de esos dos tiempos pues me da el tiempo total. Seguidamente pues viene entonces la clasificación de los diferentes tiempos. Ese tiempo fuera de servicio puede estar asociado a tiempo tiempo planificado fuera de servicio o tiempo no planificado. Y el downtime o tiempo arriba es tiempo operativo o tiempo tiempo no operativo. O sea, es un tiempo que el equipo está arriba pero que no está produciendo. ¿Okay? Entonces, bueno, bajo ese mismo esquema, de alguna manera la norma va estableciendo cuáles son la clasificación de cada uno de esos tiempos. ¿Okay? Y eso es básicamente lo que plantea la tabla 4 de definiciones. Y aquí, bueno, en esta figura 4 plantea un poco lo que es los tiempos de mantenimiento, ¿no? ¿Cómo se entiende esta lámina? Bueno, básicamente esta línea negra que vemos acá, está asociada a la operación o no operación, es decir, esta línea horizontal arriba está asociada a uptime y esta línea acá abajo está asociada al downtime, al tiempo fuera de servicio. Entonces, aquí vemos cómo el tiempo fuera de servicio está conformado. En primera instancia, cuando un equipo viene operando y ocurre la falla, ¿okay? el tiempo de falla, aquí ocurrió la falla, el equipo entonces viene a un proceso de enfriamiento, ¿ok? De enfriamiento. Este rundown, correr a la falla, a pararse, significa entonces que es un tiempo que no afecta la función de mantenimiento. El tiempo fuera de servicio realmente arranca una vez que el equipo, una vez que falló, se enfrió y ya está disponible para mantenimiento. Ese tiempo downtown, ahí sí, ya empieza el proceso de preparación y de mantenimiento o retardo. Es decir, ya es un tiempo que obedece a la logística de mantenimiento. Luego viene ese downtime, igualmente se complementa con lo que llamamos el tiempo real de reparación y hay un tiempo de retraso también para entregar ese proceso a operaciones, el equipo de operaciones. Es decir, que realmente el tiempo fuera de servicio contable a mantenimiento se suma es el tiempo de preparación, el tiempo real de mantenimiento y el tiempo de espera o retardo para el proceso de entrega. Luego que se entrega hay un proceso de calentamiento o preparación para el arranque y ya empieza el arranque uptime o el tiempo operativo. Entonces, bueno, básicamente eso es un elemento bien importante que la norma pues nos entrega como información. Continuando pues con el análisis de la norma ISO 14224 y analizando cada uno de los componentes o estructuras que conforman esta norma, seguidamente vamos a analizar dos grandes procesos: el proceso de datos para el estudio de fallas y mantenimiento del equipo y el proceso de interpretación y registro de datos de fallas y parámetros de mantenimiento. Ambos procesos o ambos cuerpos nos van a ayudar a desarrollar lo que llamamos el catálogo de fallas de nuestro componente y es el área que me va a ayudar a homologar la manera de cómo llamamos las cosas dentro de la organización, de tal manera de que
en todos nuestros procesos, a nivel de todas las organizaciones, identifiquemos claramente cómo vamos a llamar las cosas y de esta manera va a quedar registrada en el software de mantenimiento como elemento importante. Los datos para confiabilidad y mantenimiento se deben recopilar de forma organizada y estructurada y están asociados a 3 categorías: a la categoría de datos de ubicación, datos de falla y datos para mantenimiento. Eso es un elemento bien importante que debemos tener claro. Esas son las 3 categorías de datos que debemos recabar. Los datos de ubicación está asociado básicamente alineado a lo que es a los datos de clasificación taxonómica, ¿se acuerdan? Industria, negocio, instalaciones, ¿ok? Luego de eso vienen atributos de equipos, tales como características de diseño e información del fabricante, y por último, pues información operacional, tales como valores de presión, temperatura, requerimientos de energía, entre otros. La tabla 5, asociada a información o datos comunes a recabar dentro de las clases de equipos, maneja esta tabla 5, que está ubicada en la página 46. Vamos a analizarla. Importante también ustedes pues que me acompañen y abran la tabla en la página 46, ¿ok? Y aquí vemos la tabla 5, ¿no? Donde, bueno, aquí conocemos entonces primero la categoría de los datos, datos asociados a atributos de localización y uso. Entonces, bueno, aquí vemos la industria, que está asociada al nivel taxonómico 1, categoría del negocio, instalación o código o nombre, que está asociado ya al nivel 3 del proceso taxonómico, ¿ok? Esta tabla continúa y hablamos entonces de los atributos de los equipos. Aquí vemos que está asociada básicamente al nivel taxonómico 6. Entonces, bueno, clase de equipo, tipo de equipo, identificación del equipo o el tag que llamamos, descripción y, bueno, una serie de datos operacionales que están asociados pues al nivel 6 y 8 también del nivel asociado a lo que son los ítems mantenibles. Condiciones normales de operación, cuándo arrancó o cuándo inició a operar el equipo, y así pues una serie de datos pues que esta tabla me indica claramente que debemos recabar. Es una tabla bien importante dentro de este proceso. Seguidamente pues analicemos lo que son los datos de falla. Ya vimos lo que son los datos de ubicación, ahora vienen los datos de falla. Datos de identificación de la falla, por ejemplo, número del registro de la falla y equipo relacionado con que ha fallado. Datos para caracterizar la falla, por ejemplo, fechas de falla, elemento fallado, impacto de la falla, modo de falla, elemento clave, causa de la falla, métodos de detección de la falla. Y para eso, pues, la norma establece en la tabla 6 los datos de falla. Vamos a la página 49 de la norma y aquí vemos la tabla. Entonces, bueno, y claramente identifica la categoría del dato de falla y establece el dato que debe ser grabado, que debe ser recolectado. Entonces, bueno, grabación o récord o ítem o fallado, identificación del equipo, la locación. En esta tabla, este asterisco significa que son los datos mínimos que deben ser recolectados y que son obligatorios. Entonces, fecha de la falla, modo de la falla, ¿okay? Aquí vemos el impacto de la falla y así pues ella va identificando una serie de elementos y hay una sección donde especifica y explica claramente qué significa cada uno de estos elementos A, B, C que aparecen. Como tercer último bloque o familia de datos están los datos de mantenimiento. Datos de identificación, por ejemplo, el número de orden de mantenimiento o registro de mantenimiento, falla relacionada y o registro del equipo, datos de mantenimiento tales como parámetros que caracterizan una acción de mantenimiento, fecha de mantenimiento, categoría de mantenimiento, actividad de mantenimiento, impacto del mantenimiento, ¿okay?
esto como elemento clave dentro de todo lo que es la gestión, para registrar la gestión dentro del proceso. Aquí se habla de los recursos de mantenimiento y aquí hablamos de los tiempos de mantenimiento como elemento o datos importantes y que lo vimos en el punto anterior. En la página 50 de la norma vamos a encontrar esta categorización de las acciones de mantenimiento, donde es importante pues, que asumamos la manera como se define el mantenimiento dentro de la organización. Entonces, bueno, la norma plantea que hay dos categorías principales de mantenimiento, que es el que se hace antes o después de la falla. Si se hace antes, pues eso va a ser un mantenimiento preventivo. Si se hace después, un mantenimiento correctivo. Y así entonces ella define cuáles son las categorías de preventivo del cual vamos a hablar dentro de la organización, y dentro de cada una de las categorías plantea una serie de elementos. Es importante pues que esta es la manera como se va a categorizar todas las actividades que hacemos dentro de la organización. Por ejemplo, en el caso del correctivo hay dos actividades, una diferida o uno inmediato. Es decir, el correctivo inmediato que se hace o simplemente el equipo falló y se hizo dentro de 2 semanas. Bueno, eso es un mantenimiento correctivo diferido. ¿Okay? Entonces, básicamente esto es un elemento importante porque va a categorizar la manera de cómo llamamos las actividades de mantenimiento, por un lado. Por otro lado está la tabla en la página 52 de la norma que establece la utilidad de los datos de mantenimiento. Eso es un elemento bien importante. Y habla entonces, de que hay 3 grandes datos. Es decir, el dato a ser recolectado es el correctivo. La prioridad para la recolección pues es obligatorio, es requerido. Y ejemplos, por ejemplo, el tiempo medio entre reparación, el costo, y así pues ella va estableciendo cuáles son esos datos a ser recolectados. En la tabla 8 habla, en la página 52, habla de los datos para mantenimiento. Miren esto, vamos a la tabla 52 de la página 52. Y aquí entonces ella plantea, primero la identificación, es categoría de data, qué dato debe ser recolectado, récord de mantenimiento, localización, récord de la falla, datos de mantenimiento, aquí vemos la fecha, la categoría, la prioridad, el intervalo planificado, la actividad, el impacto que tuvo en la planta, la subunidad mantenida, el componente mantenible, fuentes de mantenimiento, en este caso, o recursos, está asociado, cuántas horas hombre por disciplina, mantenimiento, horas hombres totales que se registraron, fuentes de otros equipos, ¿okay? o otros equipos como grúas, como todos estos elementos, los tiempos de mantenimiento, tiempo activo de mantenimiento, el tiempo fuera de servicio, aquí lo vemos, ¿no? Tiempo activo y tiempo de mantenimiento, como lo que vimos allá inicialmente. Entonces, esto es un elemento bien importante porque ya me establece claramente la data que debo recolectar de mantenimiento del tema de mantenimiento, ¿ok? Y aquí vemos un ejercicio específico asociado a la tabla de data específica para equipos. Entonces vamos a la página 83, vámonos a la página 83 de la norma. Entonces, por ejemplo, para las bombas, el nombre, el tipo de conductor, eso hay que extraerlo. Y eso tiene una prioridad alta, es decir, que es importante. ¿Ok? Fluido que maneja. Aquí vemos que tiene una importancia alta. Y así pues me establece diseño, tipo de cuerpo,
ambiente en que trabaja, si tiene algún tipo de refrigeración. Y aquí entonces me da la misma tabla para cada una de las clases de equipo. Esta tabla existe, ¿ok? Es un elemento bien importante que debemos identificar y debemos tener. ¿Cuál es la data por equipo que necesitamos recabar? ¿Y cuáles son los equipos? Pues el nivel 6, y que son todos estos equipos que vimos en las clases de equipo. Para cada clase de equipo la tabla, existe la tabla, el modelo de tabla como la A22, que en este caso es específico para bombas. En cuanto al proceso de interpretación y registro de fallas, va a complementar ese catálogo de fallas, ¿no? Entonces, bueno, ya la norma va a entregarnos un poco cuál es esa data o el nombre de esa data que debemos homologar en la organización. Como asignación de este curso, el día de hoy, y como introducción a esta parte del curso, este tema, me interesa pues que lean el artículo ISO 14224, guía en la elaboración de un catálogo de fallas. Allí plasmé pues la experiencia que viví cuando desarrollé un catálogo de fallas para el proceso de implementación, cuando trabajaba en Petróleos de Venezuela, ¿no? Entonces me parece importante que ustedes lean esta actividad antes, paran acá la grabación y lean este artículo. ¿Okay? Lean este artículo y luego pues vamos a entrar a continuar con la grabación que continúa. Y básicamente en este anexo B de la norma plantea toda la relación que puede existir entre los datos de falla y en cómo afectan esos datos a la parte de confiabilidad o la parte de disponibilidad. O sea, aquí vemos, por ejemplo, esta tabla, la B1, plantea entonces la relación entre confiabilidad y disponibilidad. Por ejemplo, fallas que requieren algún mantenimiento correctivo o necesariamente alguna actividad que requiere sacar el activo de producción. ¿Okay? Una reparación, un reemplazo. Por supuesto, eso afecta la confiabilidad, igualmente afecta la disponibilidad, ¿lo ven? Entonces, esos conceptos es importante tenerlos para identificar claramente estos elementos impactan definitivamente el tiempo promedio entre fallas y la mantenibilidad de los componentes. Es un elemento bien importante. La tabla B2 habla de los mecanismos de falla. Recuerden entonces, vamos a la página 186. La página 186 de la norma, y me establece entonces el concepto de mecanismos. Aquí vemos entonces en la tabla B2 cómo vamos a homologar el nombre de nuestro mecanismo, es decir, qué mecanismo de falla generó el modo de falla. Entonces, bueno, hay mecanismos de falla mecánicos, fallas mecánicas, y que pueden ser de estos 4 tipos: general, de fuga, vibración, desalineación, deformación, falla del material, ¿okay? Aquí están los tipos de mecanismos, falla de instrumento, aquí están los mecanismos, ¿okay? Entonces, todo esto debe ser cargado a la base de datos del software, de tal manera que cuando nosotros vamos a documentar nuestra orden de qué fue lo que consiguió, qué fue lo que ocurrió, ya esté disponible y simplemente con un clic yo lo identifico. ¿Okay? Ese es el objetivo que busca en esto la norma, ¿no? En la página 189, causas de falla, ¿okay? Igualmente están diseñadas causas asociadas al diseño, causas asociadas a la fabricación en la instalación, causas asociadas. Entonces, cada uno de estos elementos deben estar codificadas y deben estar establecidas dentro de la planta, ¿no? Dentro del software. Métodos de detección. Aquí podemos ver cuáles son los métodos de detección que existen: mantenimiento periódico, testing funcional, es decir, ensayo, prueba funcional, inspección,
condición o monitoreo, prueba de presión, monitoreo de la condición, continua de la condición, paro de producción, observación, mantenimiento correctivo y en demanda, ¿no? Entonces, estos métodos de detección deben estar establecidos porque igualmente estos métodos de detección son parte de la MEF, del análisis de modo, efecto y falla. Vamos a ver más adelante cómo este es un campo que hay que llenar. Entonces, ya al homologar los diferentes métodos de detección me va a permitir entonces facilitar de alguna manera la actividad de mantenimiento que vamos a recomendar para monitorear la condición o monitorear el mecanismo que está afectando el modo de falla. Igualmente las actividades de mantenimiento, aquí vemos que estas son, vamos a la página, creo que aquí están todas, de todas maneras en la página 192 de la norma, nos vamos a la 192 de la norma y aquí están todas las actividades de mantenimiento que deben estar registradas. O sea, cualquier actividad, estas son todas las actividades que se ejecutan de mantenimiento. De tal manera, tenerlas en el software me va a permitir simplemente seleccionarlas. ¿Y cuáles son? Pues reemplazo, reparación, modificación. Y aquí, de alguna manera, está una descripción de lo que significa y un ejemplo. Ajuste, reajustar, chequear, hacer servicio, probar, inspección, overhaul, una combinación de actividades y otras. ¿Ok? Eso es un elemento bien importante, ¿no? Ya eso lo habíamos visto anteriormente, también están definidos todos los modos de falla por tipo de equipo. Es decir, existe una hoja como esta para cada clase de equipo. Sí, para equipos rotativos, para equipos mecánicos, para instrumentos dentro de la norma. Y aquí están todos los modos de falla. O sea, registrar todos los modos de falla en el software es un elemento importante y es parte de ese catálogo de falla que tenemos que desarrollar. Entonces, bueno, con esto cerramos este cuarto y quinto puntos asociados a bloques de conocimiento dentro de la norma ISO 14224. Como último bloque de información correspondiente a la estructura de la ISO 14224 y por ser el último no menos importante, vamos a hablar de los requerimientos típicos de información que se requieren para el desarrollo y la aplicación de las diferentes herramientas de confiabilidad. ¿Okay? Vamos a ir a la página 237 de la norma y vamos a buscar la tabla D1 que está asociado a las áreas de aplicación y los tipos de análisis que se desarrollan, ¿no? De confiabilidad. La página 237. En esa página 237 vamos a ver esta tabla que establece tres grandes procesos, es decir, el área de aplicación, el tipo de metodología que debe ser aplicada, una abreviación y las referencias o normas, si está soportada por la ISO 14224 y la referencia o la norma que rige ese proceso. ¿Okay? Entonces aquí vemos herramientas como análisis cuantitativo de riesgo, que es el A1, inspección basada en riesgo. Desde el punto de vista de optimización de mantenimiento, aquí vemos análisis del costo del ciclo de vida. Vemos mantenimiento centrado en confiabilidad, que es el B4. Vemos análisis de repuestos y partes, B5. Vemos el B6, que está asociado a análisis de modos, efectos de falla y criticidad, el B6 o el FMEC. Y como ven, si está soportado por la ISO 14224 y ven la norma que aplica, la 60812, que es la norma que vamos a estar analizando en el día 3. ¿Okay? Entonces vemos así para análisis causa-raíz, ¿okay? Y vemos una serie de metodologías de confiabilidad o herramientas y establecen claramente cuál es la información que se necesita para cada uno.
Entonces, bueno, vamos a ver y vamos a hacer un ejemplo específico con el caso de análisis de modos y efectos de falla, el FMECA, que es el que estamos analizando y es nuestro curso. Pues. Vemos entonces que FMECA está asociado a la clave, al tipo de análisis B6. Venimos a esta tabla, la tabla que está ubicada en la página 239, la tabla D2, equipo y tratamiento, data a ser recolectada asociada al equipo. ¿Ok? Entonces aquí vemos el B6 y vemos para el FMECA cuál es la data desde el punto de vista de data de equipo que debe ser recolectada. ¿Ok? Y aquí la vemos. Entonces 1 o 2 significa que es una data obligatoria o una data opcional. Vamos a la página 239 para que veamos la información completa que hay que desarrollar para poder, o que hay que tener para poder aplicar un FMECA o un análisis de modos y efectos de falla. Y aquí lo vemos para todas las metodologías de confiabilidad que vimos en la tabla anterior. Entonces vamos a la página 239. De alguna manera homologamos esto, lo ponemos en el tamaño adecuado para poderlo ver completo. Entonces aquí vemos la tabla de 2, habla de data a ser recolectada y almacenada en cuanto a los datos de equipo. Para el B6, que era el FMECA, y aquí lo vemos toda esa data. Localización, clasificación, instalación. Aquí vemos la data que debe ser recolectada, la data de falla que debe ser recolectada para un FMECA. Entonces aquí vemos la unidad, igualmente la unidad, el ítem mantenible, modo de falla, impacto, mecanismo, causa de falla, todo eso debe ser recolectado, ¿lo vemos? Aquí continuamos en la de 3 y aquí está la data de mantenimiento que debe ser recolectada para un FMECA. Categoría de mantenimiento, actividad, tiempo fuera de servicio, tiempo de la actividad de mantenimiento, todos esos elementos deben ser recolectados. ¿Ok? Entonces, en forma general, esto es un elemento bien importante porque, bueno, te da sentido de dirección en cuanto a lo que son los requerimientos típicos de información que se requieren para poder desarrollar cada una de estas metodologías de confiabilidad. Entonces, ya con esto, pues redondeamos y profundizamos en lo que es la ISO 14224 y cómo está estructurada. ¿Okay? Acabamos de salir del análisis de lo asociado a lo que son datos de operación y cómo la ISO 14224 está estructurada para que podamos establecer la estructura que nos va a permitir recabar todos esos datos de operación para análisis de confiabilidad y gestión de mantenimiento. Igualmente entonces vemos cómo dentro de la familia de los tipos de datos que puedan existir están los datos genéricos. Y el día de ayer, en el curso de ayer, tuvimos la oportunidad de estudiar algunas tablas como esta. ¿Recuerdan? Que les dije que, bueno, que hoy íbamos a entrar en detalle y conocer un poco de dónde provienen estos datos y cómo son recabados, ¿no? Para eso, pues tenemos entonces que vamos a centrarnos en el uso de la norma OREDA. Esta base de datos, perdón, no es una norma, es una base de datos genérica que recibe por nombre Offshore and Onshore Reliability Data. Esta es la 6ª edición del año 2015, que vamos a entender un poquito cómo está estructurada para que ustedes puedan utilizarla. Se les está entregando en el material que se asignó al curso, de tal manera que ustedes puedan después jugar con ella y poder pasearse un poco por ella, ¿no? ¿Sí? Aquí podemos ver un poco este es el cuerpo de la norma. Ella está pues conformada por una serie de elementos que cuando lo abran pues van a tener la posibilidad de jugar un poco con cada una de la información que allí se encuentra. Pero algo bien importante que quiero mostrarles es que esta norma, o continúo con el tema de la norma, es decir, esta base de datos está construida en función de lo que establece la ISO 14224, que es la alineación entre los conceptos, entre las clases de equipos a las cuales se recabó
data de información y mantenimiento. ¿Ok? Entonces aquí vemos para todas las clases de equipos en la cual vamos a conseguir información. Para maquinaria y todo esto que vemos acá, para los equipos eléctricos, equipos mecánicos y equipos de control y seguridad. ¿Qué vamos a ver? Pues definición de límites de equipo, conformación de los sistemas, establecimiento de ítems mantenibles, estructura de la información de confiabilidad y mantenibilidad, relación entre ítem mantenible y modos de falla y relación entre modos de falla y mecanismos de falla. ¿Recuerdan esto? ¿Recuerdan esta clasificación? Entonces, para el caso de bomba, esta es la misma clasificación que establece la ISO 14224. ¿Ok? En la página 120 de OREDA van a poder conseguir esa subdivisión. ¿Y qué significa esa subdivisión? Esto que vemos acá. Es decir, ya vemos el nivel 6, que es una bomba, vemos los sistemas y vemos los ítems mantenibles. Eso coincide 100% con lo que es la ISO 14224, y aquí vemos entonces la razón por la cual debemos alinearnos a lo que establece la 14224, porque eso va a ser un puente que nos va a permitir utilizar datos de esta base de datos OREDA 2015, como lo vemos acá. ¿Ok? E igualmente está alineada a la jerarquía estructural que establece la 14224, donde plantea el equipo. ¿Ok? El equipo está conformado por subunidades y la subunidad por ítems mantenibles. ¿Ok? Eso se mantiene. Entonces, vamos a ir a la base de datos OREDA para entonces poder mostrarles cómo está debidamente estructurada esa base de datos y qué información contiene. ¿Ok? Entonces vamos a irnos a la página 120 de OREDA. Los invito a que vayan al material. En el material ustedes van a tener algo como esto. Es decir, permítanme abrir el material. En el material ustedes se les entregó información asociada a la base de datos de OREDA, donde van a tener algo como esto, donde tienen análisis. Esto es información de cómo está conformada van a tener 3 archivos. Cómo está conformada la base de datos, el histórico, quiénes la conforman, en fin, hay información técnica y es importante que lean. Y van a tener 2 archivos adicionales que son volumen 1 y volumen 2, que contiene todo esto que vamos a ver ahorita para todas las familias y clases de equipos que están contenidos en la ISO 14224. Abrimos el volumen 1 y nos va a llevar acá a este elemento. Nos vamos a ir a la página 120 porque es donde está la parte de bombas, que es la que hemos venido trabajando, y ahí vemos entonces cómo OREDA clasificó y estableció los límites de batería, o los límites de definición para una bomba, ¿okay? Que coincide con la 14224. E igualmente, seguidamente, vemos en la página 121 las subdivisiones, los sistemas, los ítems mantenibles. Vemos cómo clasificaron los diferentes modos de falla y su nomenclatura utilizada, ¿okay? Y vamos a ver una tabla como esta, ¿sí? Una tabla como esta, donde pues tiene información que es importante que entendamos. Aquí vamos a ver los diferentes modos de falla que pueden existir. Vamos a conocer la cantidad de veces que esta bomba falló en total en el tiempo analizado, que fueron un total de, vamos a verlo acá, 974 fallas. De esas 974 fallas, pues, cómo están distribuidas por modo de falla, ¿ok? Entonces vamos a la presentación para explicar un poco cómo se debe entender esta tabla, que es fundamental y existe para cada tipo de equipo. Esta es específico para bombas, ¿lo ven? Hay para motores, hay para cada uno de los temas. Volvamos a la tabla
Y vamos entonces a entender cómo está estructurada la información. Entonces, en este caso es para bombas, ¿ok? Nivel taxonómico 1.3, ese nivel taxonómico 1.3 está asociada al equipo bomba, es decir, la clase de equipo bomba pertenece a lo que llamamos maquinaria, ¿ok? Maquinaria. El número de unidades que se analizaron fueron 36 bombas, ¿ok? En la fase 1, 36 bombas en la fase 2. En total hay 157 bombas que se analizaron y se extrajo esta información, ¿ok? Esto está en la página 4 de la norma. Que vamos a ver los tiempos de servicio que se analizaron. Esos valores de tiempo de servicio que vamos a ver acá están multiplicados por 10 a la 6, ¿ok? Entonces vemos cómo el primer tiempo es el llamado tiempo calendario y que está asociado al intervalo de tiempo entre el inicio y fin de la recolección de los datos. Hubo entonces 40.911 horas en que se recolectaron los datos. El tiempo operacional son 27.826 horas, ¿ok? Que es el periodo de tiempo durante el cual un activo cumple su función requerida entre el inicio y el final de la recolección de los datos. Es decir, este equipo estuvo cumpliendo su función 27.826 horas cuando analizamos las 157 bombas que contiene el estudio, ¿ok? Número de demandas 5.119, es decir, número de veces que un activo se le solicita cumpliera su función durante el tiempo calendario, durante este tiempo. ¿Ok? El número de demandas incluye demandas de prueba de seguridad y activación del proceso. Esto que usted ve acá, esta relación mu sobre tau, es la relación de lo que llamamos el tiempo n sobre t se calcula dividiendo el número de fallas por el tiempo en servicio, que como premisa se asume la tasa de falla constante para analizar solo valores de la etapa de operación normal de la curva de la bañera, descartando los valores de las fallas infantiles y desgaste. Implica entonces que el inverso de este valor que vemos acá es el tiempo promedio entre fallas, ¿ok? Vemos también los modos de falla. Vamos a ver una columna con todos los modos de falla y está alineada a los códigos que establece la 14224 y los modos de falla para bombas, ¿ok? Aquí vemos la codificación de Oreda para los diferentes modos de falla, ¿ok? Los modos de falla, la misma norma los clasifica en 4 tipos. Modos de fallas críticos, o sea, fallas que causan la pérdida inmediata de la función. Modos de falla que degrada, es decir, la falla no es crítica, pero que evita que un equipo desarrolle su función bajo rangos mínimos necesarios, es decir, el equipo sigue operando, no se pierde la función completa, pero es un equipo que va a degradar la función. Modo de falla incipiente significa que es una falla que no causa la pérdida de la función, pero que a lo largo va a convertirse en una falla que degrada o una falla crítica. Y modo de falla desconocida es que la severidad de la falla no pudo ser deducida o registrada en el análisis de los datos. Aquí vemos entonces las horas requeridas para llevar al equipo a la función de operación asociado a cada modo de falla. Aquí vemos las horas hombres requeridas para resolver ese modo de falla y vemos entonces todos los posibles horas totales. Al final vamos a ver las horas totales de falla que tuvo ese equipo en ese periodo de tiempo analizado, ¿ok? Vamos a la página 122 de Oreda y vemos entonces acá. Entonces en esa página 122 vemos que para los modos de falla críticos, por ejemplo, una lectura de anormal
de la instrumentación, vemos que este modo de falla fue responsable de 45 fallas. ¿Ok? Para resolver ese tema, el promedio fueron 8,2 horas o un máximo de 44, y la cantidad de horas utilizadas fue en promedio 15 o un máximo de 88 horas. Y así pues lo representa para todos los modos de falla y cuál es el tiempo de impacto de cada modo de falla en ese equipo. ¿Ok? Al final, este modo de falla pues tuvo en total la suma del impacto de todos los modos de falla se representa como 974 horas fuera de servicio que estuvo esa bomba. ¿Ok? Y aquí entonces vemos la relación que planteábamos ayer, donde veíamos la tabla, donde veíamos para todos los modos de falla, ¿ok? Cuáles eran los ítems mantenibles que afectaban. Y es parte pues de la información que hemos estado analizando el día de ayer, donde pudimos ver estas tablas, donde para un modo de falla específico veíamos todos los ítems mantenibles que podían generar este modo de falla. Entonces, en este caso vemos como el LP, que es fuga externa, esta fuga externa era producido o estaba interconectado con este modo de falla. Entonces, de esas 974 fallas, el 0.1% fue producida por los actuadores. 1,03% fue producida por el casing. 0.1% de esas fallas fueron producidas por el sistema de calentamiento. Y así vemos esa relación, ¿no? Aquí vemos también cómo el modo de falla por los sellos fueron causantes del 11% de esas fallas. Es decir, el 33% de esas fallas fueron producidas por el sello o registradas en la data como desconocidas. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es parte de cómo la data genérica puede ser utilizada y cómo, entonces, desde este proceso podemos decir entonces que la importancia del registro o de análisis de los datos genéricos de información. ¿Okay? Con eso entonces cerramos este paréntesis. Una vez analizado todo lo que fueron el manejo de datos para mantenimiento y confiabilidad, vamos a entrar entonces en el octavo punto del contenido, que está asociado a la MEF en la confiabilidad industrial. ¿Okay? Como un elemento bien importante. Ya entonces vamos a entrar en la definición, vamos a conocer lo que es esta MEF, y ya a partir de hoy y todo el siguiente día de trabajo vamos a dedicarnos a lo que es la metodología de análisis de modos y efectos de falla. ¿Okay? Como dijimos, pues la MEF en la confiabilidad industrial tiene una función muy específica. Ya esta lámina todos la conocen, todos la hemos analizado a lo largo del curso. Y bueno, básicamente dentro de las herramientas de confiabilidad, dentro del proceso de adecuación, ¿okay? Y recuerden que estamos hablando del proceso de implementación de confiabilidad en una organización donde ya se tiene muchos años operando. Básicamente la función del análisis de modos y efectos de falla tiene como elemento objetivo principal la adecuación de los planes de mantenimiento al contexto. Es decir, muchas veces las organizaciones ya tienen algún tipo de planes establecidos, ya muchos de ellos están utilizando planes sugeridos por el fabricante. Entonces básicamente la función de AMEF lo que busca aquí es contextualizar los planes, es decir, ni sobremantener ni submantener, es darle al equipo realmente el plan que necesita. Y eso, bueno, es básicamente la función que el AMEF como metodología de confiabilidad tiene dentro del proceso de adecuación de los planes. Esta misma metodología AMEF se utiliza a nivel de diseño, es decir, cuando yo estoy en el proceso de diseño de una planta, yo puedo construir los planes desde la etapa de diseño, pero entonces ya ahí hablamos de la metodología de mantenimiento centrado en confiabilidad, donde la MEF es parte de esa metodología, donde bueno, se toman en cuenta otros elementos desde el diseño, pero en forma general el AMEF es como el 80% de la metodología de mantenimiento centrado en confiabilidad. ¿Okay? Es un elemento bien importante, ¿no?
Y como podemos ver, pues dentro de esa etapa, de esas 4 fases del proceso de implementación de confiabilidad, el AMEF se implementa en la fase 3, asociada al desarrollo de planes de mantenimiento, donde la metodología de AMEF me ayuda a, como ya lo dije anteriormente, a actualizar esos planes y a adecuar los planes al contexto real donde está funcionando nuestro equipo. Como objetivo principal de la metodología de AMEF, pues por definición, el AMEF es una metodología sistemática que permite identificar todos los posibles modos de falla que han ocurrido y potencialmente están activos y sus respectivos efectos y consecuencias. El AMEF establece las acciones desde el punto de vista de mantenimiento que permiten mitigar el riesgo y sus efectos sobre el proceso de producción, la seguridad a la persona, higiene y a su impacto al ambiente. ¿Qué información necesitamos para desarrollar un AMEF? Pues esquemáticos del sistema de diagramas de bloque, los PIAN-ID, los diagramas de tubería e instrumentación, los diagramas de flujo de proceso, manuales de los equipos, manuales de diseño y operación del sistema, reportes técnicos que puedan haber existido, históricos de registros de falla, históricos y registros de mantenimiento, impactos de falla de cada sistema en la seguridad, ambiente, producción y el costo, ¿no?, de cada uno de estos elementos. Para el desarrollo de la metodología, generalmente pues nos sustentamos en diferentes normativas, pero realmente el soporte lo vamos a tener a nivel de la UNE en 60812, procedimiento de análisis de modos de fallos y sus efectos. Esa es la norma que rige todos estos procesos. Por supuesto, está la 14224, que es la norma que soporta todo lo que es la estructura de recolección de información y que tenemos que ser cónsonos con ella. Está la norma SAE JA 1011 y la 1012, que son las que establecen todos los criterios y la guía para la implementación del mantenimiento centrado en confiabilidad o RCM. Bueno, toda esta documentación es la que soporta la implementación de la metodología. El objetivo fundamental de la metodología, en primera instancia, es revisar las políticas y estrategias de mantenimiento, actualizar el contexto operacional de los planes de mantenimiento de un activo, minimizar el número de incidentes, fallas o desperdicios. Eso es el objetivo fundamental de la metodología. Reducir la producción diferida asociada a fallas, mejorar la eficiencia, rentabilidad y productividad de los procesos, mejorar la confiabilidad, seguridad y protección ambiental, documentar las acciones realizadas para la reducción de los riesgos, identificar las características especiales para ayudar al desarrollo de los planes de mantenimiento y control y priorizar las actuaciones a realizar para la prevención de fallas. Es decir, básicamente el objetivo fundamental de la MEF es identificar cuáles son esos modos de falla críticos y al mismo tiempo identificar o jerarquizar la importancia de cada una de las actividades que un plan de mantenimiento pueda tener. ¿Okay? Eso es un elemento bien importante. El área de acción de un AMEF definitivamente se centra en identificar esos modos de falla, esos efectos, por supuesto. Identificar esas causas es un elemento bien importante, pero que no es parte de la AMEF. Se deben conocer ya como herramientas. ¿Okay? Por último, pues tenemos entonces que la metodología o la norma que realmente rige este proceso es la norma UNE en IE 60860-812, como ya se los dije, y esa norma establece todo un flujograma para aplicar la metodología. Es una receta que vamos a guiar paso a paso y eso es parte de lo que vamos a estar haciendo el día de mañana. De todas maneras, en la página 23 de la norma, está presente ese flujograma. Les recomiendo por favor que vayan a él y se familiaricen con él porque esa es la herramienta que vamos a estar utilizando mañana, ¿no? Donde, bueno, fundamentalmente lo divide en 3 grandes pasos para la aplicación de la MEF. Primero, el plan de desarrollo de la MEF. Debemos desarrollar un plan. Segundo, se debe establecer el desarrollo del análisis y para eso hay que aplicar unos pasos.
Y por último, pues la documentación. Entonces, bueno, a partir del día de mañana vamos a estar entonces ya entrando en detalles y vamos a finalizar pues este segundo día con este momento. Entonces, a modo de recapitulación de este segundo día, como elementos importantes del curso, la taxonomía de los procesos es fundamental para poder soportar todo esto, recolección de datos que hemos visto, ¿okay? Es un elemento bien importante. Como asignación, pues tienen que ir a la asignación 2 y desarrollar la asignación 2 como cumplimiento de este día de curso. Entonces, bueno, muchas gracias por su continua participación, su continuo seguimiento. Espero pues que cualquier duda o comentario mañana en nuestro encuentro sincrónico vamos a poderlo aclarar. Muchas gracias pues y seguimos en contacto.